puedo hacer yo hoy día distinto? Todos de alguna manera ya hemos detectado que tenemos que actuar rápido. Ir haciendo cosas que vayan en la dirección. Por último, si nos equivocamos, vamos corriendo, porque si esperamos a tener todas las respuestas, obviamente que ya las preguntas van a haber cambiado todas. Solo podemos lograrlo si lo hacemos entre todos, y nosotros como Acción nos vamos a encargar de que eso pase. Ha desarrollado una extensa carrera profesional en el ámbito de los asuntos corporativos, las comunicaciones y el marketing de grandes compañías. Hoy lidera el trabajo de Acción Empresas, la agrupación que promueve la sostenibilidad, las buenas prácticas y los derechos humanos en el ámbito empresarial. Todos temas especialmente vigentes en un contexto de crisis social. Estamos con Marcela Bravo para saber cuánto se ha avanzado efectivamente en estos temas en nuestro país a partir del 18 de octubre, sobre todo. Marcela, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Matilde, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo te preguntaba, ¿cuáles son ahora las preguntas que tiene que hacerse la empresa, la gran empresa, a partir del 18 de octubre? Sí, interesante porque cuando empezó este estallido eso fue lo primero, decir, oye, hazte las preguntas de cuál es la relación que hoy día estás teniendo con tus colaboradores, ¿los conoces plenamente? ¿Cuánto están pagándole bajo o le estás pagando el mínimo? Porque siempre en ese sentido se hacía, es lo de mercado, pero lo de mercado es lo necesario para que esa persona pueda vivir. Empieza por tus colaboradores, pero también está la relación con todos los proveedores. ¿Conoces a tus proveedores? ¿En qué condiciones los están? La negociación que tú estás haciendo es justa, estás permitiendo que ellos realmente se puedan desarrollar con las comunidades, conoces a las comunidades con las que estás viviendo, realmente estás estableciendo con ellos relaciones de confianza que te permitan generar un trato digno y de igualdad. Bueno, y así con tus propios clientes, ¿qué productos estás ofreciendo? ¿Cuál es la transparencia con la que estás entregando la información? Es decir, ¿estás realmente generando valor para todos tus públicos de interés? Claro, porque es bien interesante que en un principio los grandes empresarios sobre todo plantearon el tema del salario mínimo, del ingreso mínimo, pero el ingreso mínimo es para los trabajadores de la empresa, pero muchas empresas que ya son grandes tienen muchísimos, como tú decías, proveedores. ¿Qué pasa con los proveedores a partir de eso? ¿Cuál es el control que se puede ejercer sobre una empresa que provee servicios? ¿Cómo se está trabajando en eso? Es que tú pones las condiciones cuando cuando tú haces la licitación, tú pones las condiciones. Si esas condiciones están establecidas en términos solo económicos y tú no te metes a decir, mire, que yo quiero además saber qué relación o cuánto le está pagando usted a esas personas que está contratando, si está pagando las imposiciones correctamente, cuáles son las condiciones de trabajo que están teniendo esas personas que trabajan con usted. En ese sentido, el empresariado entonces tendría que estar dispuesto a pagar tal vez un poco más a los proveedores, porque muchas veces las licitaciones son en base a los costos, netamente los costos. Por supuesto, o sea, están dispuestos, hacerse responsable. Se están haciendo esa pregunta de que efectivamente ese es un valor. Sí, muchos de ellos sí, porque finalmente ese proveedor es un aliado, es parte necesaria para entregar. O sea, cuando tú no puedes precarizar el trabajo haciendo que un tercero te entregue ese trabajo. Tú lo haces porque no es tu core, pero no porque tú quieras precarizar el trabajo. Y por lo tanto, tienes que estar dispuesto a que esto que tú podrías pagar al interior de tu empresa, lo pagues afuera. Porque solamente estás pagando ese expertise que tú tienes afuera, no que te salga más barato. Porque inicialmente la externalización era para reducir costos. Estuvo muy enfocada en eso. Sin embargo, hay empresas que ya hace muchos años tienen muy internalizado el concepto de generar valor para todos, que no era el único concepto, que han implementado estos otros factores. Incluso tienen en sus áreas de compra, tienen personas especialistas por temática, pero para que conozcan en profundidad a esos proveedores. Y incluso hacen conversaciones de escucha activa para entender, preguntando cómo se sienten, si realmente son partícipes de poder aportar conocimiento, porque además cuando tú generas una relación así, generas valor. Muchas veces los proveedores tienen una propuesta fantástica que mejoraría tu producto, pero si tú no haces la pregunta, nunca te vas a enterar. Entonces, entenderlos como esa relación y no alguien distante que no conozco, al que le exijo y si no me cumple lo castigo.
esa relación es muy mala. O sea, no te permite realmente a la larga tener además confianza en que el producto que tú estás teniendo va a ser cada vez mejor. Marcela, ustedes en Acción Empresa se han destacado en promover la responsabilidad social empresarial, en promover la sostenibilidad. Sin embargo, son temas que no nos quedan muchas veces muy claros, que se confunden y que muchas veces, y coloquialmente te lo digo, se asocia a la, entre comillas, buena onda de la empresa. Sí. ¿Qué podemos y qué le podemos exigir a una empresa con responsabilidad social, con compromiso con la sustentabilidad? ¿Qué son esos dos conceptos? Inicialmente se habló de eso porque era como qué donaciones o aportes a instituciones principalmente sociales podía hacer la empresa. Y eso se miró como socialmente responsable, es decir, con la plata que la empresa gana, hiciera un aporte a alguna acción. Sin embargo, la sostenibilidad y se fue migrando de a poco porque se entendió que la sostenibilidad tiene que ver con el core del negocio, es cómo la empresa hace el negocio, es decir, cómo se relaciona con sus proveedores, cómo cuida el medio ambiente, las decisiones que toma y por lo tanto cómo se relaciona con sus propios colaboradores, con los clientes. Y por lo tanto se entendió que no es parte de un área, no es con la plata que me sobra cómo hago algo, sino cómo hago el negocio de una manera distinta que finalmente sea sostenible. Cómo mi negocio es ético y esas decisiones de ética la tienen que tomar todos los colaboradores en sus decisiones diarias. Cómo esa relación de los proveedores es como te explicaba recién, conociéndolos. Cómo los colaboradores realmente los mantengo comprometidos con la organización, conociendo hacia dónde vamos, dándole autorización para poder innovar, para participar en las decisiones, para compartir los resultados de la empresa también, cuando nos va bien a todos, etcétera. Es decir, y finalmente un tema tan candente como ahora, como es el cambio climático, como yo entiendo que tengo que cuidar el planeta, no solo por una sobrevivencia del planeta, sino por mi propia sobrevivencia también. Y por lo tanto, si yo estoy en un sector, todo el impacto que yo genero en ese sector es mi responsabilidad y tengo que hacerme cargo de eso. Ahora, con el tema de los trabajadores, tú decías cuando nos va bien a todos. Sí. La gran empresa tiene internalizado un concepto que ya se está manejando mucho en países nórdicos, que es sociabilizar también las utilidades, más que este bono que depende también de la voluntad del empleador, sino que efectivamente hacerlos parte de la empresa con utilidades. Fíjate que, bueno, el concepto inicial era que había un bono en la medida de que la buena onda no fue regio, ya voy a repartir algo. Pero en general lo que sí está instalado en las empresas actualmente grandes es fijación de metas, porque la empresa se plantea cumplir ciertas metas en muchos ámbitos, no solo en el económico. Y estas metas son van decantando hacia todos los trabajadores y por lo tanto en la medida que nos vaya bien cumpliendo esas metas, todos están fijados al bono que van a aspirar. También hay otros modos que están en Europa instalados donde efectivamente se comparte capital. Sí, se comparte capital. En Chile en realidad no conozco ese caso y más bien es el que te digo anteriormente, o sea, un compartir que nos va bien en función de cumplimos metas y del desempeño, que es una evaluación más cualitativa de las personas respecto al compromiso que tienen con la organización. Ahora, nos dimos cuenta con esta crisis que muchas de los sectores políticos, empresariales, sociales, se habían quedado aislados y no entendían lo que estaba pasando porque faltaba diversidad dentro de la organización. ¿Cómo se está privilegiando eso también? Porque cuando yo me relaciono entre mis pares no veo lo que está pasando y me sorprendo. Ahora vimos que era valioso. Muy valioso. Fíjate que nosotros tenemos un programa en Acción Empresa que ya llevamos un tiempo que se llama Más Diversidad, para explicarle a las empresas, porque existe algo que tenemos todos, que es inherente al ser humano, que son los prejuicios inconscientes, los sesgos y prejuicios inconscientes. Y en la medida de que alguien no nos pone eso delante, no nos damos cuenta. Entonces, partimos en las empresas mostrando eso, porque ¿por qué pasa que somos todos iguales? Porque resulta que yo contrato a alguien que tiene lo mismo que yo y las características más parecidas a mí. Pero cuando yo me abro a eso y voy valorando el valor del que piensa distinto, escuchar a otros para que las decisiones sean mucho más innovadoras y con distintos ángulos, entendiendo además que en la población afuera hay diversidad y por lo tanto si una empresa la hay también, las decisiones van a ser mejor. Bueno, esa diversidad que hoy día yo creo que cobra más relevancia que nunca porque nos dimos cuenta que efectivamente el hecho de estar todos iguales nos hizo no ver la
a los demás. ¿Y eso se puede poner en rangos medibles? ¿Pueden hacer un compromiso las empresas, por ejemplo, que pertenecen a Acción Empresas, que son las grandes empresas, sí, en metas y en compromisos medibles? Sí, sí. De hecho, lo que buscamos es que avancen efectivamente en eso, en que se pongan metas de incorporación de mujeres, de personas con discapacidad, de infractores de ley, dependiendo de, uno no puede quizás toda la diversidad, pero al menos hay focos, hay empresas que dicen, mira, yo voy a hacer inclusión de personas con discapacidad, no solo por la ley, hay varias que ya tienen más que lo que les exige la ley, porque de verdad lo ve como un valor, o Marcela, personas adultas, etcétera. Y a partir del estallido social, claramente se ha hecho más difícil para todos el acostumbrarse, el ver, el mirarse de nuevo, el replantearse cosas, el ver qué lo puedo hacer distinto, pero para las empresas, bueno, también esto ha tenido un costo económico. Y este costo económico pareciera que va a crecer porque las necesidades que estamos detectando son mucho mayores. O sea, tenemos que asumir que efectivamente el proveedor tiene que ser parte de esta comunidad de la empresa, de que efectivamente podemos y necesitamos producir de manera distinta, de que hay que incorporar otros elementos, de que hay que socializar muchas de nuestras ganancias. La empresa en este escenario de una dificultad económica además, ¿está dispuesta? ¿Cuáles son los compromisos reales? Yo creo que hay mucha reflexión hoy día en las empresas respecto a lo que tú detallas. De hecho, varias de ellas han hecho procesos de diálogo que no tenían al interior de la empresa y se han encontrado que las mismas personas que están afuera, que están exigiendo demandas, están adentro de la empresa y por lo tanto pueden entender en la medida que abran esos diálogos mucho mejor lo que está pasando. Pero nunca habían hablado de eso. Bueno, lo hicieron en Sofofa el año pasado, en vez de la reunión anual, hicieron ese tipo de diálogo. Lo están haciendo el resto. Y lo están haciendo muchas empresas al interior. Ahora, las que no lo estén haciendo, de verdad se están perdiendo una oportunidad, porque aquellos que, además de tener que cubrir y levantar nuevamente la empresa y analizar cómo salir adelante, lo hicieron a través del diálogo y el compromiso con sus trabajadores. Ese compromiso del trabajador creció enormemente versus aquellos que solo se dedicaron a la tarea sin decirle lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer juntos, entendiendo qué te pasa a ti como persona. Y vamos a ver los resultados. Y vamos a ver los resultados juntos. Marcela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Empresas 2050, viendo la nueva manera de hacer empresas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde.